Ya. Buenas, profesor. En esta ocasión vamos a presentarle el avance de informe final que va de la evaluación del impacto de las diferentes tecnologías en el crecimiento académico de los estudiantes de ingeniería en la UTP. Como integrantes tenemos a Rosado Pando Pierre, Landeo Quiñones Adrián, Leonardo Guamán Marleni, Balsania López Benazir Naomi, Raúl Leopoldo Arzapalo Córdoba y el que les habla, Neira Leiva Josillano. Siguiente, por favor. Como antecedentes, vemos que la influencia de las tecnologías en el ámbito educativo ha adquirido una relevancia notable en los últimos años. Actualmente es común observar cómo los estudiantes se apoyan en diversas herramientas para llevar a cabo sus tareas y proyectos. Al respecto, Pere Márquez, en la entrevista de área de innovación y desarrollo, destaca que las TICs se convierten en un instrumento cada vez más indispensable en las instituciones educativas, donde pueden realizar múltiples funcionalidades. Por otro lado, estos estudios publicados en la revista Polo de Conocimiento evidencian que los procesos de aprendizaje de los estudiantes de la educación superior son óptimos a través de herramientas tecnológicas, aplicaciones informativas, procesos educativos online, etcétera. Razón por la cual los nuevos procesos educativos están basados en la educación constructivista y con aprendizaje significativo basado en problemas. Además, se destaca la necesidad de que los docentes adquieran competencias específicas para integrar las TIC en el aula de manera efectiva. Como señala Pere Márquez, el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, haciendo uso de las TICs, requiere un conjunto de competencias que el docente debe adquirir con la lógica de sumar una metodología capaz de aprovechar las herramientas tecnológicas, donde la capacitación docente deberá considerarse una de las primeras opciones antes de afrontar nuevos retos educativos. Siguiente, por favor. Como problema central, actualmente vemos que la incorporación de las herramientas tecnológicas ha generado un cambio significativo en la educación convencional. En el caso de los estudiantes de UTP, este avance ha facilitado un mayor acceso y uso de estas tecnologías. Asimismo, han logrado explotar estas herramientas de manera efectiva para adquirir conocimientos sobre diversos temas de interés y resolver problemas académicos con mayor rapidez y eficiencia, ya que proporcionan información confiable y precisa. Como resultado, su desempeño académico ha demostrado mejoras notables en varias asignaturas a lo largo de su formación universitaria. El presente estudio estadístico busca examinar el impacto de las tecnologías en el proceso educativo de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UTP. Nuestro equipo se enfocó en investigar el tiempo que dedican a estas herramientas y cómo este factor se relaciona con los logros académicos a partir de su uso. Siguiente, por favor. En la justificación de la investigación, el presente estudio se centrará en evaluar el uso de las herramientas tecnológicas por parte de los estudiantes de ingeniería, considerando el constante avance de la tecnología a nivel global y su impacto significativo en el ámbito educativo. Los alumnos forman parte de este entorno de transformación y el análisis permitirá entender cómo se relacionan con las nuevas tecnologías. Esta investigación también identificará las herramientas más empleadas y el tiempo que les dedican los estudiantes de la UTP. Además, ofrecerá una perspectiva amplia sobre el uso de las tecnologías a nivel mundial, con el propósito de comprender de qué manera los estudiantes aprovechan las innovaciones tecnológicas en su formación académica. Siguiente, por favor. Como objetivo general, llevaremos a cabo un estudio detallado utilizando métodos de estadística inferencial para evaluar el uso de diversas herramientas tecnológicas en el entorno académico de los estudiantes de ingeniería. Siguiente, por favor. Como primer objetivo específico, aplicaremos análisis de varianza para identificar diversas diferencias significativas en el uso de herramientas tecnológicas entre distintos grupos de estudiantes, considerando factores como el nivel académico, la especialización, entre otros. Como segundo punto, emplearemos pruebas de significancia estadística para evaluar la validez y solidez de las relaciones entre variables clave, especialmente en cuanto a la frecuencia de uso de tecnologías y su posible influencia en el rendimiento académico. Como tercer punto, estableceremos intervalos de confianza para los parámetros principales, proporcionando estimaciones precisas y confiables sobre el grado de impacto que tienen las herramientas tecnológicas en el entorno educativo. Como último punto, identificaremos y describiremos patrones significativos en el uso de herramientas tecnológicas por parte de los estudiantes de ingeniería, aplicando técnicas de estadística inferencial para detectar correlaciones y tendencias relevantes. Esa sería toda mi parte. Siguiente, compañero, por favor. Como capítulo 2 tenemos los conceptos básicos estadísticos, ¿no? La población son estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú, con una muestra de 36 estudiantes de Ingeniería de la UTP, y la unidad de análisis vendría a ser un estudiante de la UTP. Siguiente, por favor. El tipo de variable, ¿no? Estas son las preguntas de la encuesta que hemos realizado, y bueno, más el tipo de variable, ¿no? Cuantitativa discreta, cualitativa nominal. Igual todas estas, a ver, hemos hecho preguntas de edad, de género, uso de herramientas, herramientas tecnológicas usadas, uso de datos de las herramientas, calificación de las herramientas, tiempo que utilizan las herramientas, efectividad de las herramientas tecnológicas. Siguiente, por favor. Ay, muestra estadística y tipo de muestreo. Esta fórmula que está acá la hemos sacado aleatoriamente para que nos pueda dar un resultado de 36. Siguiente, por favor. Tipo de muestreo. Se implementó un muestreo no probabilístico seleccionado según las accesibilidades y facilidades para contactar a los participantes. Gráficos y tablas estadísticas por variable. Edad.
la tabla de frecuencia de la edad, ¿no? Tenemos edades de 18, 22, 23, 27, 28, 32, 32, 36, donde tenemos una frecuencia relativa 14, 17, 4, 1 y 6. Y el 36 es el total. De ahí tenemos la frecuencia acumulada. Se halla, poniendo el 14, se suma más el 17, tenemos como de resultado 31 y así sucesivamente. Igual tenemos el HI, que es el porcentaje, y se halla dividiendo 14 entre 36 y se coloca como 0,39. Y igual, sucesivamente para los demás, para los demás resultados. De igual manera tenemos aquí el que es el HI porcentaje, que es lo mismo, pero se le coloca el símbolo del porcentaje, ¿no? Se coloca en porcentaje. El XI, que es el intermedio, ¿no? Entre 18 y 22 viene a ser el 20 y de igual manera la otra manera de hallarlo es sumarlo y dividirlo entre 2. Aquí es XI por FI, solamente se multiplica. Al sumar tenemos una suma de 859. Un favor, la siguiente diapositiva. Eh, este es un gráfico de mi tabla de frecuencia anterior de las edades. Siguiente diapositiva. Acá tenemos la pregunta, ¿utilizas herramientas tecnológicas? Sí, no y total. Y este es el gráfico de mi tabla de frecuencias. Siguiente, por favor. De igual manera, en la pregunta herramientas usadas, computadoras, teléfono móvil, tablets, smartwatch, son los resultados. Ahí está el gráfico de mis tablas dinámicas, ¿no? Siguiente. Uso dado a las herramientas, trabajo, educación, entretenimiento. Y con un total de 36 tenemos el gráfico de las tablas dinámicas. Y para la pregunta calificación de las herramientas, bueno, malo, regular, tenemos un resultado igual de 36 y tenemos los gráficos de las tablas de frecuencia. Tiempo de uso de las herramientas, 2 horas a 4 horas, 5 horas a 7 horas, 8 horas a 10 horas. Tenemos un total de 36 igual y el gráfico de mi tabla de las tablas de frecuencia. Ayuda de las herramientas, sí, no, tal vez, y el total. Y bueno, el gráfico de las tablas de frecuencia. Ya, acá. Medidas de tendencia central y dispersión. Edad. Eh, Como ya habíamos mencionado anteriormente, para hallar la media se utilizó la siguiente fórmula. De igual manera se reemplazó y se obtuvo como resultado 23,86. Para hallar la mediana también se utilizó la siguiente fórmula y se tuvo el resultado de 23,94. Y para hallar la moda, de igual manera se utilizó la siguiente fórmula y se obtuvo el resultado de 23,75. Siguiente. La medida de dispersión, igual esta es una tabla de frecuencia. Para hallar la variancia se utilizó la siguiente fórmula, se reemplazó y obtuvimos como resultado 13,84. Y para la desviación estándar, lo mismo, se reemplazó y se obtuvo como resultado 3,72. El tiempo de uso de las herramientas, de igual manera en la tabla de frecuencia, para la media se utilizó la siguiente fórmula y bueno, pues no obtuvimos 4,83 para hallar la mediana de igual manera y tuvimos un resultado de 4. Para hallar la moda igualmente se utilizó la fórmula siguiente y se reemplazó y tuvimos un resultado de 3,63. Medidas de dispersión. De la siguiente tabla de frecuencias, para la varianza se utilizó la siguiente fórmula, se reemplazó y tuvimos el 4,26. Y para desviación estándar de igual manera se reemplazó y se obtuvo 2,06 de resultado. Buenas noches, compañeros. La verdad del Landeo. Y a mí me toca exponer el punto 6, que es distribución muestral. Y le dijimos por distintos puntos, ¿no? La distribución muestral para la media con varianza conocida, que es la distribución muestral de la medida, que es una distribución normal, con medida igual a la media poblacional, que esto va mostrado como símbolo mu. Y varianza, que es el símbolo sigma elevado al cuadrado, sobre la n, que es el tamaño de la muestra. Es explicado cuando se conoce la varianza de la población. Y acá, a su lado derecha, vemos todas las fórmulas. El siguiente punto, seguimos con la distribución muestral. No, sube, compañero, te dentro. La distribución muestral para la media con varianza desconocida. Cuando la varianza de la población es desconocida, la distribución de la media muestral se modela mediante una T, que es de Student, ¿no? La media es U y la varianza se estima como a partir de la varianza muestral, lo que introduce más incertidumbre en la comparación con la distribución normal. En el punto C, la distribución muestral para la diferencia de media con varianza conocida es la diferencia entre dos medias muestrales, o sea, de dos poblaciones con varianza conocida, que sigue una distribución normal. La media de esta distribución es U1 menos U2, que son las dos poblaciones que tienen la diferencia de las dos poblaciones. Y la varianza de cálculo se denomina como el sigma 1 elevado al cuadrado sobre la n, que es el tamaño de la muestra 1, más el sigma 2, que es la desviación estándar de la población,
que es el 2 al cuadrado sobre la n, que es el tamaño de la muestra 2, ¿no? Son los tamaños de la muestra. Esta es la fórmula para el tamaño de la muestra. Siguiente diapositiva, compañero. Y entonces acá vemos la distribución muestral para la diferencia de medias con varianza desconocida iguales. Cuando las varianzas de las dos poblaciones son iguales, pero desconocidas, la diferencia de medias sigue siendo una t de student. La media es la diferencia de las medias de población y se utiliza la varianza combinada estimada de las muestras para calcular el error estándar. De igual manera, todas las fórmulas están a la mano derecha. En el punto E, la distribución muestral para la diferencia de medias con varianzas desconocidas diferentes. Si las varianzas son diferentes y desconocidas, la diferencia de las medias muestrales sigue una distribución T también de student. El cálculo de los grados de libertad es más complicado y se realiza mediante la fórmula de Wedge, que ajusta el error estándar. En el punto F, la distribución muestral para la proporción, ¿no? La distribución muestral de la proporción se aproxima a una normal, si n, que siendo el tamaño de la muestra, es suficientemente grande. Si la media es la proporción poblacional, que es, la proporción está asignada con la letra P, y la varianza llega a ser la P, que es de la población, entre paréntesis, 1 menos la población, sobre n, que es el tamaño de la muestra. En el punto G, la distribución muestral para la diferencia de proporciones. La diferencia de las proporciones muestrales también sigue una distribución normal, que es la media, que es igual a la diferencia de las dos proporciones, y la varianza del cálculo se determina como está en la fórmula mostrada a la derecha. A continuación, voy a mostrar dos ejemplos de todas las distribuciones muestrales que hemos visto. Voy a mostrar dos ejemplos. En la siguiente diapositiva, compañero. Por acá, por ejemplo, voy a explicar en la distribución muestral para la media con varianza conocida. Se desea determinar la probabilidad de que la media de edad de muestra compuesta por 36 estudiantes. Estos 36 estudiantes está dirigida al trabajo que estamos haciendo, a la encuesta que se hizo. ¿Ya? Se encuentra en el rango de 14 a 15 años. Para el cálculo, se parte de la posición de que la edad promedio de la población estudiantil es de 4.22 años, con una desviación estándar de 1.64 años, el cual vamos a utilizar esta fórmula, que z es igual a x, que x viene siendo la media de la muestra, menos este símbolo mu, que este como u, que viene siendo la media de la población, sobre el símbolo sigma, que es la desviación estándar de la población, entre la raíz de n, que n viene a ser el tamaño de la muestra. Y aquí abajo se nota que se reemplazan los datos. Por ejemplo, X viene a ser la media muestral, que es de entre 14 a 15 años, que es la diferencia de los dos, y la U, que es la media de la población, que viene a ser 14.22 años, que son la población estudiantil. La desviación estándar poblacional, que es 1.64 años, sobre el tamaño de la muestra, que son los 36 estudiantes. Y acá vemos como resultado que nos sale 0.78884. En conclusión, se concluye que la probabilidad de la media de edad de las muestras se encuentra entre el rango de 14 a 15 años, es cercana a 0.78884. Siguiente diapositiva. Acá vemos en la siguiente diapositiva, tomamos como ejemplo la distribución muestral para la media con varianza desconocida. El ejemplo es lo siguiente. Se pretende estimar la probabilidad de que el promedio del tiempo que los estudiantes de ingeniería dedican al uso de las herramientas tecnológicas sea inferior a 20 horas, partiendo de una hipótesis que indica una media poblacional de 16.6 horas y una desviación estándar de 19.11 horas, calculada a partir de una muestra de 25 estudiantes. Acá estamos tomando una muestra de 25 estudiantes. Entonces, toma menos porque en la distribución muestral tiene que ser menos, ya que así pide la fórmula. Por ejemplo, acá el t, que es el valor de la distribución de student, viene a ser x, que ya dijimos que es una media de muestra, menos una u, que es la media de población, sobre s, que es la desviación estándar muestral, sobre raíz de n, que n es el tamaño de la muestra, ¿no? Y acá reemplazamos, ya que x viene siendo la media muestral, que es 20, las 20 horas, menos 16.6, que es el símbolo u, que es la media de la población, que acá también en el ejemplo está designado, que es 16.6 horas, sobre la desviación estándar muestral de 19.11 horas, entre la n, que es el tamaño de la muestra que hicimos a 25 estudiantes. En ese reemplazamos en la fórmula y nos da como resultado a 0.811. Conclusión, se concluye que considerando que la varianza muestral es desconocida, porque este es un dato empírico, la probabilidad de que el promedio del tiempo de que los estudiantes de ingeniería dedicados al uso de herramientas tecnológicas sea inferior a 20 horas es aproximadamente 81.1%. Gracias, compañero. Buenas noches. Voy a hablar acerca del punto 7, intervalos de confianza. Mi nombre es Marlene. Hablamos acerca del intervalo de confianza para la media con varianza. Se seleccionó un grupo de 36 estudiantes, que es nuestra muestra, con el objetivo de estimar el promedio de horas diarias dedicadas al uso de herramientas tecnológicas. Tenemos una desviación estándar de 4.90, mientras que una media observada en la muestra de 10.97 horas. Se desea calcular un intervalo de confianza al 95% para esta estimación. Tenemos nuestra fórmula general. Luego reemplazamos los datos en nuestra fórmula general
Y una vez obtenidos los datos, vamos a interpretar que el intervalo de 9.37 a 12.57 indica que un 95% de confianza, el promedio de horas que los estudiantes usan herramientas tecnológicas se encuentran entre estos valores. Pasa, por favor. Ahora sacaremos el intervalo de confianza para la media con varianza. En este caso, también se ha elegido 36 estudiantes como muestra. La finalidad es calcular el promedio de calificaciones alcanzadas con el apoyo de herramientas tecnológicas. Tenemos una desviación estándar de 4.99 y un promedio de 10.28. Bajo estas condiciones, se requiere determinar un intervalo de confianza con un nivel de confianza del 95%. Presentamos nuestra fórmula general, reemplazamos nuestros datos y obtenemos el resultado que interpretamos como el intervalo estimado para el promedio de calificaciones se encuentra entre 8.65 y 11.91. Encontramos el intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianza conocida. Se llevó a cabo un estudio con el fin de comparar el promedio de horas diarias dedicadas al uso de herramientas tecnológicas entre estudiantes de distintas especialidades. Las desviaciones estándares poblacionales para ambos grupos son de 4.998 y 5.110 respectivamente. Se seleccionó una muestra aleatoria de 15 estudiantes de una sola especialidad, con una media de 12.36 horas diarias de uso y una segunda muestra de 17 estudiantes de otra especialidad, con el promedio de 10.56 horas diarias. Lo que se nos pide es establecer un intervalo de confianza del 99%, lo cual se va a realizar con la fórmula que estamos mostrando. Aplicamos lo que es los datos en la fórmula general y obteniendo esos resultados interpretamos que se estima que la diferencia en el promedio de horas diarias de uso de herramientas tecnológicas entre las distintas especialidades mencionadas se encuentra en el rango de menos 6.45 a 10.05. Pasa a la siguiente, por favor. Intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianza desconocida iguales. Se realizó un análisis comparativo entre dos grupos de estudiantes con el fin de evaluar el promedio de calificaciones obtenido con el uso de herramientas tecnológicas. Estas desviaciones estándares fueron de 4.998 y 5.110 para cada grupo. Se seleccionó una muestra aleatoria de 15 estudiantes de un grupo con una media de 12.36 en sus calificaciones y otra muestra de 17 estudiantes de otro grupo con un promedio de 10.56. Se va a calcular el intervalo de confianza del 90% de la diferencia entre las medidas poblacionales de ambos grupos. Se asume que ambas poblaciones tienen una distribución aproximadamente normal y varianzas homogéneas. También ahí mostramos la fórmula general a aplicar. Reemplazamos nuestros datos en nuestra fórmula y obteniendo los resultados interpretamos o concluimos que el intervalo al 90% para la diferencia entre las medias poblacionales de ambos grupos se encuentra entre menos 1.24 y 4.84. Muchas gracias. Continuando con la explicación de la compañera, los intervalos de confianza para la diferencia de medios con varianza desconocida diferentes. Se realizó un estudio comparativo entre los dos métodos de enseñanzas, presenciales y virtual, y se calculó el intervalo de confianza al 99% para diferentes medios, obteniendo un rango de menos negativo 6.43 a 1.33. Esto indica que la diferencia entre los promedios de calificaciones puede estar entre esos dos valores. Para poder llegar a este resultado utilizamos la siguiente fórmula, ¿no? La que se muestra. Reemplazando los datos tuvimos acá el tema de resultado que fue negativo 6.43 y hasta 1.33. Intervalo de confianza para la proporción. Teniendo ya la muestra de los 36 estudiantes de ingeniería, donde 24, que es el 67%, consideraron que las herramientas tecnológicas le ayudaron a los estudios. Se calculó el intervalo de confianza al 95%. Para proporcionar verdaderamente, los estudiantes creen la utilidad de estas herramientas obteniendo un rango estimado de 0.52 a 0.82, lo que indica que entre el 52 y el 82% de los estudiantes perciben las herramientas tecnológicas como beneficiosas. Para poder llegar a ello, utilizamos la siguiente fórmula, generando un reemplazo y tenemos los resultados mencionados anteriormente. Ahora, en el punto G, los intervalos de confianza para la diferencia de proporciones. Se realizó un estudio para determinar también de igual manera el 95% de confianza si existe una diferencia significativa en el uso de herramientas tecnológicas entre los estudiantes de ingeniería o los ambos sexos, hombres y mujeres. Los resultados indican que la diferencia es real, con la proporción podría estar entre negativo 0.13 y 0.33. Con el bloque, con las fórmulas utilizadas, hacemos el reemplazo y nos genera el mismo resultado, ¿no? Estamos mencionando. En el siguiente intervalo de confianza para la varianza, fue la fórmula utilizada, que concluimos que se estimó la varianza con tiempo diario que los estudiantes dedicaban a las herramientas tecnológicas a una confianza del 95%, de igual manera que los anteriores. Podemos decir que la varianza real de toda la población de los estudiantes está entre 0.24 y 0.62, ¿no? Es lo que nos da como resultado. En el capítulo 3, continuando con la exposición, en pruebas de hipótesis, estadísticas y análisis de resultados,
Vamos a ver los siguientes puntos. Prueba de hipótesis estadística para ver la media con varianza conocida. La siguiente fórmula utilizada, que es estadística de prueba, ¿no? Que generamos el siguiente resultado, que es negativo 2.01. Por lo siguiente, en la Facultad de Ingeniería de la UTP, el promedio general de calificaciones es de 12. Sin embargo, según los resultados de una encuesta aplicada en nuestros estudiantes, los 36 estudiantes, se observó que el promedio de calificaciones de quienes usaron herramientas tecnológicas fue del 10.28, con una desviación estándar de 5.133. El propósito de esta evaluación de los siguientes datos obtenidos contradicen el valor declarado en la encuesta, utilizando un nivel de confianza al 0.05. En conclusión, el nivel de significativo del 0.05, los resultados indican que existe evidencia suficiente para destacar la hipótesis nula, lo cual sugiere que los datos de la encuesta contradicen la afirmación inicial. Prueba de hipótesis estadísticas para la media con varianza desconocida. En la facultad de la UTP se registró un promedio general de 11 en la calificación de los estudiantes que usaron herramientas tecnológicas en sus asignaturas. Se seleccionó de manera aleatoria un muestreo de 36 estudiantes, en el cual se obtuvo un promedio de 10.14, con una desviación estándar de 5.79. La cuestión de este planteamiento es que el promedio de calificaciones supera el promedio registrado anteriormente. En conclusión, significancia establecido no se encuentra con una evidencia suficiente para rechazar la hipótesis, ni declararlo como nula, lo cual implica que según los datos obtenidos, no es posible asegurar que el promedio de calificaciones sea superior al actual, utilizando la siguiente fórmula donde generó el siguiente resultado de 0.89. ¿No? Continúo con el siguiente compañero, por favor. Bueno, continuando con la expresión de mi compañero sobre la prueba de hipótesis, donde vamos a afirmar o rechazar la hipótesis del caso que nos van a plantear. Bueno, en este caso, digo que se llevó a cabo una encuesta de 2 grupos de estudiantes de ingeniería de UTP para analizar su rendimiento académico, con o sin el uso de herramientas tecnológicas. Bueno, utilizando la escala del 1 al 5, el grupo utilizó las herramientas, ¿no? El número 36, que son el número de encuestados, que la media fue de 3.41, con la desviación estándar de 0.74. El grupo no empleó herramientas tecnológicas, que fue la de 32, y su media fue de 3.33, teniendo una desviación estándar de 0.82. Bueno, con todo esto, ya teniendo todos los datos y aplicando la fórmula de Z en la prueba de hipótesis, rechazando, afirmando, tenemos una conclusión que, con un nivel de significancia del 0.025, los resultados no proporcionan evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. En consecuencia, no se puede concluir estadísticamente el rendimiento académico con herramientas tecnológicas, sea significativamente mejor que sin su uso. Siguiente, por favor. Bueno, continuamos con la prueba de hipótesis estadísticas para la diferencia de medias con varianza desconocida e iguales. Bueno, en este caso se llevó a cabo una encuesta entre 2 grupos, igualmente la misma problemática del anterior, pero en grupo A y grupo B, teniendo en el grupo A 14 estudiantes con un promedio de 2.52 horas, y en el B de 15 estudiantes de 3.56 horas, y una variancia de 8.35, y en el A que fue de 6.53. Aplicando, bueno, la fórmula general que tiene esta hipótesis de varianza desconocida, tenemos una conclusión que con un nivel de significancia del 0.05, los resultados tampoco ofrecen suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, no se puede afirmar que el promedio de horas dedicadas por los estudiantes del grupo A sea mayor que el grupo B. El siguiente, por favor. Las pruebas de hipótesis estadísticas para la diferencia de medias varianza cuando la varianza es desconocida. Bueno, diferentes en ambos casos. Después de aplicar toda la fórmula igualmente de los casos anteriores, en este caso, al no rechazar la hipótesis nula, no se cuenta con suficiente evidencia estadística para afirmar que existe una diferencia significativa. Siguiente, por favor. Pruebas de hipótesis estadísticas para la proporción. Bueno, en este caso ya es diferente, que proporciona según el nivel de confianza. Un docente manifestó la preocupación por el desempeño académico de los estudiantes de ingeniería al utilizar herramientas tecnológicas, argumentando que el 30% no alcanzaron el nivel aprobado de sus calificaciones promedio. Entonces, para evaluar esta afirmación, se realizó un estudio con la muestra que previamente ya mencionaron, que son de 36 estudiantes, de los cuales solo 12 tuvieron un promedio de calificaciones debajo del 10. Entonces, el propósito de esto es analizar los datos que apoyan o refutan la declaración del docente, empleando un nivel de confianza del 0.05. Entonces, después de todo aplicar la fórmula de hipótesis, tenemos la conclusión también que en este caso, con un nivel de significancia del 0.5, se concluye que la proporción de estudiantes con calificaciones por debajo del promedio, debajo del promedio aprobado, perdón, no supera el 30%. Siguiente, por favor. Prueba de hipótesis estadísticas para la diferencia de proporciones. Bueno, en esto se busca determinar si existe una diferencia significativa en el rendimiento académico de los estudiantes de ingeniería UTP antes y durante el uso de las herramientas. Para ello, compararon los dos promedios que se obtuvieron en ambos periodos. Antes del uso de herramientas se obtuvo un promedio de 3.08 con una muestra de 20 estudiantes, mientras que durante su uso el promedio ascendió al 3.41 con una muestra de 16 estudiantes. La cuestión entonces es que si se puede concluir el nivel académico de los estudiantes era mayor antes de utilizar las herramientas tecnológicas o en comparación con la proporción actual.
Después de aplicar la fórmula que básicamente se tiene, bueno, que es de la estadística de prueba, que se observa a la derecha, la conclusión es que no se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que hay evidencia suficiente para afirmar que el nivel académico de los estudiantes antes de usar las herramientas tecnológicas era superior al nivel actual. Siguiente diapositiva. Prueba de hipótesis estadísticas para la varianza. Se pretende evaluar con un nivel de significancia del 0.5 si la varianza del tiempo que los estudiantes de la ingeniería de la UTP dedican al uso de las herramientas tecnológicas. Bueno, con la muestra de 36 alumnos y una varianza de 6.53 es menor a 7.03, bajo la suposición de que la distribución es normal. Bueno, teniendo esto una conclusión con un nivel de significancia del 0.05, no se rechaza la hipótesis nula, lo que sugiere que no existe evidencia estadística para concluir que la varianza del tiempo dedicado al uso de las herramientas tecnológicas es inferior al 7.03. Siguiente diapositiva, por favor. Continuando con la exposición en la rúbrica, plasmamos la encuesta realizada a los 36 estudiantes de la UTP, ¿no? Dentro de lo explicado al inicio, baja está la encuesta, de qué edad tienes, qué herramientas tecnológicas utilizas, cuáles son las herramientas tecnológicas más utilizadas, ¿no? Que usas más frecuentemente, qué usa las herramientas tecnológicas, cómo lo calificarías, tiempo al día que utiliza las herramientas, en variación por horas, y si las herramientas tecnológicas te ayudan en los estudios, ¿no? Viendo esta encuesta realizada, de todo lo expuesto, profesor, damos concluido el trabajo de la exposición de la primera parte. Buenas noches, profesor.